tener una breve conversación con usted para que, como una persona nacida acá, educada en Curicó, claro que sus estudios superiores los estuvo en Santiago, pero está más adentrada en el ambiente literario, en el ambiente periodístico. Creo que de su palabra nuestros oyentes sacarían algo muy completo sobre los principios del diario La Prensa de Curicó. Bueno, yo puedo precisamente hablar de los comienzos de este diario, no porque los conociera, por supuesto, sino porque los he aprendido a través de los años que llevo trabajando en esta empresa. Como usted sabe, la aparición del diario La Prensa se remonta al 13 de noviembre del año 1898. Un día domingo salió por primera vez a la calle, se voceó por las tierrosas calles curicanas de aquel entonces, La Prensa. Era su primera edición, una edición modestísima, pero que significaba mucho para los curicanos que desde hacía bastante tiempo venían anhelando tener aquí un vocero de las esperanzas, de las necesidades, de los problemas que se suscitaban a diario en esta tierra curicana. Así fue, como digo, el 13 de noviembre de 1898 aparece este diario en forma tímida, si se quiere, y a lo mejor sin pensar sus editores que iban a transcurrir hasta hoy 62 largos años. Ya he sabido que la iniciativa de fundación de este diario se debe a tres hermanos visionarios, amantes de la literatura y que querían mucho a esta nuestra tierra. Los hermanos Morán Aliaga, don Manuel, don Erasmo y don Froilán. Principalmente este último, que fue el primer director de La Prensa. Un dato interesante sería que este diario no se editó en este local que hoy ocupa, que ya hace muchos años está en él, y por eso la mayoría de los curicanos creen que se fundó aquí. Que es la cuna, ¿no? Sí, que es la cuna incluso que el edificio de propiedad de La Prensa, cuando no es así. La Prensa se editó por primera vez en la calle Maipú. Digo el nombre antiguo de la calle. No es en la calle Maipú que nosotros conocemos, sino que es en la calle Carmen. Carmen, en la calle Carmen, en el edificio del Banco de Crédito de Inversiones, ex Banco de Curicó. Al costado de ese banco, más o menos donde hoy funciona la Cámara de Comercio, el auditorio de la Cámara de Comercio, ahí se instaló la imprenta que trajeron los hermanos Morales. Su primera edición fue una novedad para Curicó. Tuvo noticias, tuvo buenos artículos, buenas plumas cooperaron. Su primer editorial fue escrito por un recordado personaje curicano, don Francisco Moreno Guevara, por aquellos años, este distinguido caballero de muy recordada memoria en Curicó, recién vivía su título de abogado y se había instalado frente a donde iba a funcionar la imprenta. Don Froilán Morán ocurrió a su amigo, atravesó la calle Carmen y le dijo: Pancho, tú tienes que escribirme la editorial. En la editorial, primero, habló sobre una cosa viejísima y nueva hasta hoy.
Yico, ¿Mm? habló sobre Yico. Las posibilidades de ese puerto que se vislumbraba en ese tiempo. Acuérdese que estamos en el 98, solo 7 años después de la muerte de ese gran visionario presidente de Chile, don José Manuel Balmaceda, cuyo sueño fue el puerto de Yico. Allí, entonces, en el primer editorial de la prensa, se abogaba por el ferrocarril allí, se abogaba por el puerto de Yico. Y ya que digo ferrocarril, no solo el ferrocarril que uniera Curicó con Yico era más grande el proyecto, era más grande la iniciativa de la prensa, el ferrocarril que uniera Buenos Aires con Yico. Extraordinario, ¿no? En estas palabras que usted nos ha dicho, señor Quitral, el público oyente se puede dar cuenta cabal que Diario La Prensa, desde sus comienzos, es decir, desde su primera editorial, ha emprendido campañas a fondo, profundas, siempre en beneficio del progreso de la provincia de Curicó. Así ha sido precisamente todos los directores, sin ninguna excepción, que han pasado por el diario, a través de sus colecciones se puede ver, han mantenido siempre una misma y única línea en este diario: el servicio de la región. No me acuerdo bien las palabras que se decía en el primer ejemplar, pero me parece que era esto, más o menos. Este diario sale a la luz con la única consigna de servir a la provincia y a la zona, y sin otra alternativa o mira que su independencia y su libertad. Lema que ustedes habrán guardado hasta la fecha. Precisamente se sigue guardando, no solo por nosotros, como dije antes, por todos los directores que han pasado por este diario, que son muchísimos, y ya que estamos hablando de Costa Antigua, yo puedo mencionar después que este diario dejó de ser de la familia Morán, pasó a la familia Márquez, puedo a don Manuel Márquez, a don Roberto Márquez, anteriormente don Aníbal Visconti, que murió precisamente aquí al pie del cañón, trabajando en el diario, en esta misma oficina donde estamos conversando. Una noticia bastante interesante. Le dio un ataque, fue llevado a su casa y antes de llegar a ella, vivía ahí en la calle Estado, 221, donde está la delegación de pavimentación, antes de llegar a su casa, murió. Lo sé, me lo contó un viejo compañero, don José Modesto Contardo, hoy ya muerto, porque él en ese tiempo ya trabajaba en el diario. Tenía a Visconti, también este gran poeta Abel González, fue director de la prensa, y el más grande y el más recordado de todos, el que es una guía para nosotros, ya que su fotografía está permanentemente guiándonos, don Arnaldo Márquez Rojo. Exacto. Precisamente le iba a preguntar a este caballero, ¿por qué queda en el recuerdo de ustedes tan grato memoria del paso que tuvo por el diario La Prensa don Arnaldo Márquez Rojo? La prensa en esa época vivió una época muy difícil, o realmente fue un visionario, un gran cerebro para crear este diario. De todo hay. Don Arnaldo Márquez fue un extraordinario periodista, una pluma ágil y combativa. Fuera de ello, fue un hombre que luchó tenazmente por la mantención de este diario. Durante su paso por él, hubo varias oportunidades en que pudo haber desaparecido. Gracias a su tenacidad, gracias a su constancia, a su entusiasmo, pudo surgir y se conserva hasta ahora. Arnaldo Márquez es el hombre
visionario, el hombre del porvenir, el que quería para su Curicó un diario grande. Desgraciadamente él falleció a muy temprana edad y no logró llevar a cabo las ideas que él tenía en cuanto a un diario de la magnitud que esperaba. Sin embargo, los que han venido después de él y los que estamos colaborando aquí, mantenemos siempre su iniciativa, siempre la línea que él trazara y la forma del trabajo. Es una cosa bastante importante que los legos quizás no entiendan. Sí. La prensa, tal como sale hoy día, como la conocen nuestros lectores, fue delineada por don Arnaldo Márquez. Antes de él, el formato, la forma de distribución, la diagramación que se llama, era completamente distinta. Antes de don Arnaldo Márquez, no se titulaba a varias columnas. Era como, de que los auditores nos están oyendo, muchos habrán traído algunas veces cosas a la prensa, como cuando traen algo aquí y le ponen un título que dice 2 o 3 palabras. Y al día siguiente aparece la misma información, pero con un título largo, 3, 4 o 5 columnas. Antes era todo a una columna. La innovación en la parte periodística la hizo Hernando Márquez. Y hasta hoy se mantiene la misma forma que él le diera al diario. Es decir, un rasgo de diario grande, Sí, de gran periódico, ¿no? la forma en que se edita la prensa es la misma forma que se tiene en todos los diarios. La primera página, informaciones foráneas, las de la capital del extranjero, nosotros de la capital y el extranjero. eh, la tercera página de artículos de fondo, las demás de crónica, las últimas páginas de avisos judiciales, económicos y de funciones. Eso en todos los diarios grandes es la misma forma. Muy interesante sus palabras, señor Quintral, porque estos detalles generalmente en una crónica no se conocen. Son detalles íntimos, recuerdos muy gratos que nosotros nos complacemos en sacar de su memoria, señor Quintral, al molestar un momento sus diarias labores. De todas maneras, quisiera hacerle una preguntita más referente a sus actividades como subdirector del diario. Es decir, nos trasladamos de los 62 años recorrido a la actualidad. Mi labor es muy sencilla. Pero de mucha responsabilidad, ¿no? Un poco de responsabilidad, pero sobre todo requiere un poco de sacrificio y de constancia. Yo sucedo en este cargo a Mario de los Reyes, el cual a su vez sucedió a Manuel García. Nos corresponde dirigir la parte diarística. Todo lo que ocurra en el diario es de la responsabilidad de la persona que ocupa este cargo. Nuestra obligación sería, por ejemplo, leer todas las cosas que van a salir de aquí. La responsabilidad recae precisamente sobre quien ocupa este cargo. No solo la lectura del diario, también la compaginación misma. Hay cosas que deben colocarse en una página y no en otra.
que deben ir más destacadas, colocadas más arriba, más abajo, más en medio. Y entonces somos nosotros los que tenemos que decir al empleado técnico, el compaginador, dele tal o cual colocación. Él sabe perfectamente cómo acomodarlo y lo arregla de acuerdo a las instrucciones que se le han dado. Pero lo principal, como decía, está en que hay que sacar el diario. En esta faena no se puede descansar o no se puede decir, mañana voy a hacer esta labor que ahora tengo. Estoy un poco cansado y no la hago. O estoy enfermo. No se puede decir porque tiene que salir mañana y mañana tiene que salir el diario. Y a primera hora. Y a primera hora. No se puede dejar nada para el otro día. Es una cosa que nosotros vivimos siempre de carrera. Y adelantándose a los acontecimientos, si se quiere, ¿no? Y adelantándose, precisamente. Pero nuestra actividad es siempre muy rápida. Es muy rápida. No hay reposo en cuanto a la confección misma del material del diario. Uno debe habituarse a hacer las cosas rápidas. A veces ocurre que los linotipistas, que son los hombres que se encargan de trasplantar al metal lo que se escribe en el papel, terminan el material. La redacción es la que alimenta a las máquinas de linotipia y ellos no pueden estar parados. Ellos necesitan material. Hay que darlo. Son apuros muy grandes en que se ve la redacción cuando desde los talleres gritan material. Es decir, ustedes tienen una especie de hora cero, ¿no? Una especie de hora cero que se dice, tiene que estar todo el material ya compaginado para que inmediatamente la linotipia largue los tipos hechos. Sí, no, nosotros tenemos que irlo pasando para que ellos puedan trabajar, porque si no pasamos, no tienen que componer, no tienen de qué copiar. Entonces, claro, tenemos que ir adelantados. Tenemos que siempre tener a estos empleados técnicos, tenemos que tenerlos aprovisionados de suficiente material para su trabajo. Y por ningún motivo esperar que nos digan esa palabra, que generalmente no nos gusta, material, salvo a últimas horas de la noche, cuando ellos ya dicen, no ven nada en el chivalete, una especie de mueble que hay allá adentro donde se colocan los originales. Cuando no ven nada y vienen y dicen, material, no hay más, nos vamos. Es la única vez en que uno puede decirle, no hay más. Pero antes tiene que proveerlo. Bueno, esa sería, así a grandes rasgos, la labor que a mí, por ejemplo, por el cargo que desempeño, me corresponde. Generalmente, las noches, yo siempre mi trabajo nocturno, soy el que tengo la responsabilidad de todo lo desde el diario. No hay otra persona que pueda darme órdenes o instrucciones en ese momento. Yo tengo que discernir sobre qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no se puede hacer. A veces ocurren asuntos delicados claro, en horas de la noche y entonces es cuando hay que hacer prevalecer el criterio de la persona que está a cargo de esto. Muy bien, señor Quitral. Me imagino que le estoy quitando más tiempo que el permitido dentro de sus actividades y yo entonces quisiera dar una vueltita por los talleres, conversar con el personal siempre que fuera posible. Perfectamente se puede hacerlo. La Radio Cóndel siempre ha tenido las puertas abiertas aquí en el diario y como hermanos más o menos que somos en cuanto a esto de la noticia, no puede haber nada que nos prive de tener así una reunión o una sesión conjunta. No sé si esta conversación que va a salir al aire puede ser del agrado
de los auditores de Radio Cóndel, ya que son cosas tan íntimas, las hemos tomado así tan improvisado, pero de todas maneras, si no es así, yo pido a los distinguidos auditores de esta emisora me perdonen. Yo no he pretendido hacer ni un discurso, ni una relación, ni una crónica. Simplemente he conversado tal cual venían las ideas a la mente y así los he puesto. Es precisamente lo que nosotros andamos buscando, la espontaneidad y sinceridad para hacer una entrevista, vivir un momento grato con ustedes, estar recordando estos 62 años que para nosotros representa mucho, porque Radio Cóndel también no ha caminado los años que ustedes llevan, pero las responsabilidades más o menos las comprendemos y las compartimos. En cuanto al desempeño de las labores, como dice usted, informativas, sí tiene mucha similitud, claro que en otra forma, ¿no? Hablada y la usted escrita. Pero el pensamiento fluye en los dos, siempre pendiente en esa cosa tan íntima y tan nuestra que es Curicó. Y es por eso que nos encontramos acá en vuestra casa. Bueno, en cuanto a eso, se me ocurre que la prensa y la radio han marchado mancomunadas en este afán de levantar, de hacer más grande a Curicó, porque ambas queremos a Curicó. Exacto. Curicó es la vida de la radio y de la prensa. A este pueblo nos debemos y a este pueblo debemos servir en forma abnegada, desinteresada, valiente y, por qué no decirlo, también con orgullo. Debemos estar orgullosos de ser curicanos y de servir a Curicó en la medida que podemos, con el deseo, muy noble por cierto, de que cada día sea más grande, tenga mayor importancia y un mayor brillo en el concierto de las ciudades o de las provincias, si nos entendemos un poco más, o de las provincias del país. Eso, por lo menos, ha sido siempre el deseo de este diario, desde la fundación hasta hoy día. Muy bien, señor Quitrán, muchísimas gracias. Y los micrófonos de Radio Cóndel se retiran de su oficina, no sin antes felicitarle por su gran labor desempeñada frente al puesto de su director del diario La Prensa y desearles que pasen un feliz día y augurarle muchos éxitos en los años venideros. Muchas gracias. Radio Cóndel de Curicó, siempre la casa amiga que es el diario La Prensa para nuestra emisora, quiere continuar sus entrevistas dentro del personal administrativo, del personal de trabajo, de redacción, etc. Por eso nos acercamos a uno de los más activos puntales de esta casa, que es el cronista don René Sudiabre. Muy buenas noches, don René. Buenas noches, señorita. Me encuentro en su oficina restándole tiempo en este momento preciso en que está preparando la crónica para el gran día en que celebran 62 años y quisiera tener alguna impresión suya sobre, por ejemplo, el diario mismo. En primer lugar, para mí es muy grato recibir la visita de usted, señorita Juana Cervera, en nombre de Radio Cóndel. Ustedes son, se puede decir, nuestros colegas en la misión de informar. Nosotros reproducimos por escrito, ustedes lanzan al aire la noticia. Con respecto a mi labor en el diario, yo tengo la misión de captar las noticias, de captar lo que sucede aquí en la ciudad, en la zona, y entregar informaciones para que ellas sean impresas y al otro día puedan ser leídas por todos los curicanos. De sobra, todos que estamos adentrados al movimiento de Diario La Prensa, reconocemos la labor desarrollada por usted, el entusiasmo como recibe las manifestaciones principalmente artísticas de la zona
que es lo que más le atañe al movimiento que uno desempeña dentro de sus labores radiales. Así que estamos altamente reconocidos de este esfuerzo suyo y entusiasmo como colabora con nosotros. La prensa de Curicó, para todos sabemos, es un órgano de publicidad muy viejo, muy activo y un órgano que se mira con respeto en la zona central. Así que, fuera de sus palabras, yo quisiera tener algo, una impresión personal de los hombres que laboran en ella. Por ejemplo, sus actividades periodísticas, me gustaría saber, a pesar de que ya he leído en el diario muchas crónicas suyas, si tienen otro margen, si tienen otro curso. Eh, en, en el próximo mes de diciembre voy a cumplir 2 años en mi calidad de cronista y reporter del diario. Desde los primeros años de Humanidades siempre me gustó escribir. Editábamos en el colegio un diario mural. Eh, Aunque trabajara después en otras actividades, en otras faenas, siempre reservaba un tiempo para ir escribiendo cuentos, para escribir algunas cosas que me parecían interesantes. Me gustaba mucho estudiar a las personas y todo. Desde que estoy aquí en el diario, he dejado de lado esa actividad que tenía como aficionado. Ahora soy un funcionario, soy un empleado de la empresa y tengo que dedicarme de lleno a mis obligaciones. De todos modos, sus actividades periodísticas bastante eficientes, creo que no le restan tiempo seguramente para seguir desarrollando esas actitudes literarias que conocemos mucho. En cuanto a sus escritos, tengo conocimiento yo, por segunda mano se comprende, porque me he informado anteriormente y por eso que me atrevo a hacerle esta entrevista, de que usted ha escrito muchos cuentos. Sería algo interesante que nosotros los curicanos conociéramos a los hombres que elaboran la prensa, le conociéramos a fondo, así lo que son capaces de dar, no solo en una crónica, que desde luego es harto difícil realizarla, pero ese espíritu tan extraordinario que tiene todo hombre de diario, que mucha gente no lo conoce. Eso, ese de ser además de periodista, escritor, porque en usted yo sé que existe la vena del escritor del momento que ya hay cuentos suyos. ¿Podría indicarme más o menos qué número de cuentos usted tiene? Bueno, yo tengo realmente algunos cuentos inéditos, por cierto. Yo sé que son inéditos, por eso que me atrevo a esta infidencia, ¿no? Y quisiera, por eso estoy tomando un terreno un poquito movedizo, a meterme en Honduras, como se dice, pero yo quisiera que los oyentes de Radio Condel, en el día que la prensa está de fiesta, sepan qué hombre está al frente de su desempeño, ¿no? Y por eso el valor que tiene para los curicanos es ese, saber de que usted también es una pluma dentro del movimiento literario. Sí, yo tengo más o menos 30 cuentos escritos, algunos los he corregido una y otra vez, pero siempre existe para el que se inicia en las lides literarias un cierto pudor. Uno siempre cree que no está bien lo que hace. Eso está muy bien porque indica de que hay un progreso y un espíritu de autocrítica que no todos los escritores o novel escritores lo tienen. Así que eso está muy bien, quiere decir que va a llegar muy lejos. Lo único que deseamos es que estos cuentos no sean inéditos, sino que el público de Curicó los conozca. También estoy en antecedentes de que usted colabora con radios del sur del país o norte, no sé bien dónde me han informado. Sería mucho que tuviera la amabilidad de informarme al respecto. Bueno, en algunas oportunidades me han pedido, yo he accedido, escribiendo libretos para efemérides patrióticas, y esas obras han sido transmitidas en algunos pueblos del sur, y Y bien acogida, entiendo yo. bueno, creo que sí, por lo menos he leído algunos recortes de diarios de otras ciudades. Una crítica bastante acertada, ¿no? Y justa, seguramente han de ser. Bueno,
Quisiera yo aprovechar esta oportunidad que, ya que en usted se nota esa vena, ese entusiasmo, esa versatilidad de captar diferentes temas, ya sea en literatura, en ciencia, en deporte, en arte, en la crónica, en el incidente ínfimo o en la gran noticia, se da cuenta inmediatamente uno la persona capacitada para realizar una obra radial en lo que se refiere a un cuento, porque un cuento parece que fuera algo simple, sin embargo, son verdaderas joyas de literatura y obra de arte. Muchos cuentistas han llegado muy lejos con un cuentito de 3 o 4 planas. Usted tiene González Vera, que es un escritor de muy pocos libros, sin embargo, Premio Nacional de Literatura. ¿Qué le parece, señor Subiabre, si colaborara con nosotros? Este no es aprovecharse de la ocasión. Bueno, en realidad esta entrevista va pareciendo demasiado halagadora para mi De persona. ninguna forma. Debiera concretarse más bien a mi trabajo modesto, anónimo si usted quiere en el diario, pero ya que me pide eh, si pudiera cooperar, yo diría más bien de que si ustedes me aceptaran algunos cuentos o algunos libretos, para mí sería un orgullo que fueran transmitidos por Radio Cóndor. De ninguna manera para usted. Para nosotros nos sentiríamos honrados. Y este motivo de sacar anonimatos y sacar tanta humildad a la luz, yo creo que está muy justificado, porque la mayoría del público, generalmente del que lee el diario La Prensa, ignora quiénes son los hombres que están detrás de estas oficinas. Y el objetivo de esta entrevista pretende eso, saber lo que hay más allá, lo que uno lee, lo que uno ve en las letras de molde, saber el espíritu de aquel hombre, de aquel espíritu que mueve las páginas del diario La Prensa. Y entre estos personajes que hoy estamos entrevistando está don René Subiabre, que nos sentimos muy halagados de contar con su colaboración en Lo Porvenir. Muchísimas gracias, don René. Por mi parte, agradezco a usted y al señor director de Radio Cóndor esta amable visita que me han efectuado hoy, el día en que nuestro diario cumple un año más al servicio de la ciudad y de la zona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nosotros somos los agradecidos. Así hemos pasado por la oficina de redacción de don René Subiabre, director de crónicas del diario La Prensa, que hoy celebra sus 62 años de fructífera labor al servicio de Curicó y la zona. Continuamos en la sala de redacciones del diario La Prensa de Curicó, siempre tratando de captar no la última noticia, sino que el último hombre que cruza por estas oficinas o el primero de ellos, eso no importa el orden jerárquico. Lo que queremos sí es que nuestros oyentes estén muy cerca de ellos y conozcan a los hombres que laboran en el diario La Prensa. Acá tengo un antiguo periodista, trabajador del diario, don Luis Ávila, más conocido por su seudónimo periodístico como Clarito, como cariñosamente también nosotros le decimos. Muy buenas noches, don Luis. Buenas noches, Juanita. Usted comprenderá que mi presencia en su casa está para conversar con ustedes, tener alguna intimidad en el trabajo, digamos, inmiscuirme, intrusiarse un poquito. Por eso es que quiero molestar un momento su atención. Muy bien, pues, Juanita. Ya creo que le habrán dicho que esta casa, igual que la de nosotros, es la suya. Yo digo de nosotros porque la verdad de las cosas es de que yo llego aquí de vez en cuando, llego, me voy, porque la verdad es que ya estoy jubilado. Pero, Juanita, pasé 25 años en esta casa periodística, aquí crecí, aquí me crié, me hice hombre, y usted comprende que por eso vuelvo. Precisamente por eso con cariño me dirijo a usted, porque es el hombre más antiguo que conozco yo del diario La Prensa desde que estoy en esta ciudad. Y para mí es muy grato, digamos, me siento muy acomodo acá cuando lo veo. Y no me diga que de vez en cuando, porque las veces que estoy por acá, usted está al pie del cañón cumpliendo, no con su deber, sino que con una afición, con un espíritu de trabajo insuperable que creo que pocas personas lo harán. Una vez que esté jubilado, todavía sigue en la batalla. ¿Qué me dice sobre eso? Bueno, esto de seguir en la batalla, pues, Juanita, es la cosa de esto de la vida, ¿no?
que hay que buscar para hacerle frente a las eventualidades, para hacer que una serie de muchachos que vienen tras de uno, que se llaman hijos, sigan sus estudios y puedan hacer alguna cosa. Entonces los pesos que se necesitan para eso hay que buscarlos porque con la jubilación, estas jubilaciones que tenemos los periodistas que no son ni esas grandotas que llaman persecutorias, ¿cuánto es, Juanita? Las perseguidoras parece que, ¿no? Sí, no, esas perseguidoras, entonces hay que buscar los pesos. Y como por acá me llaman a hacer algunos reemplazos para venir a hacer crónicas cuando el señor Subiabre descansa, que es el cronista, cuando el señor Quitral también descansa, en fin, aquí estoy yo los días que ellos me necesitan colaborando con el diario y sirviendo, como siempre, con el mayor cariño al que llega a esta casa periodística. Muy bien, es un estímulo muy grande eso de que tener, digamos, en cuanto a lo que se refiere a sus hijos, tener un padre tan trabajador, porque yo conozco muchos hombres jubilados que ya han largado, como se dice, la herramienta y están en los laureles de una miserable jubilación y esperan que los hijos, bueno, los hijos, bien, gracias, pero usted es otra cosa, ¿no? Quizás si aquí habrá que hacer un chiste, Juanita, ¿no? Para que no salga esto tan serio, ¿no? ¿Cómo no? Hacer un chistecito, dice, ojalá que como el padre tan trabajador, los hijos no vayan a salir un poco cansados. Es lo que uno espera, ¿no? Es posible, todo es posible, el destino nadie sabe qué es lo que le depara, pero nosotros deseamos de todo corazón que sus hijos sean un reflejo fiel de lo que fue su padre, de lo que es su padre dentro del trabajo. Digo fue porque está jubilado, pero sigue continuando en la brecha. Muy bien, pues, don Luis, más bien dicho, clarito. Para mí ha sido un grato placer haber conversado estos breves minutos con usted y ya lo dije en otra entrevista anterior, mi afán era llegar a todos los hombres que de una u otra forma están laborando en el diario La Prensa con motivo de su aniversario. Me encuentra usted acá. Muy agradecido, Juanita, y en estos 62 años que yo estoy por acá. En fin, me habría gustado que hubieran otros compañeros. Ojalá que Manuel García oiga esta transmisión que ustedes hacen con tanto cariño para el diario La Prensa. Recordemos a José M. Contardo, que se fue para siempre, Félix López, don Horacio Figueroa, en fin, tantos hombres, y el hombre, el que dio todo por la prensa y que se fue hace muchos años, don Arnaldo Márquez, el recordado director. En fin, y muchos que se fueron de adentro de los talleres donde yo salí y que ya dejaron las herramientas para no trabajar o bien para irse para siempre. Entonces, muchas gracias, Juanita. Saludos a la Radio Conde y buenas noches. Muy buenas noches, el agradecido soy yo. Bueno, gentiles oyentes, estamos en pleno corazón del diario La Prensa de Curicó, es decir, en el lugar donde se inscribe este importante rotativo. Quisiéramos entrevistar al jefe de este departamento, don Juan Contreras Toledo, para que nos diga algunas palabritas de saludo a los oyentes de Radio Condel. Claro que el ruido va a ser imposible hacer esta entrevista. Si usted nos concede un minuto de silencio, ¿sería posible? Perfectamente, gracias. Perfecto, está compito. Quiere decir entonces que yo quiero agradecer ante que nada la deferencia que tuvieron ustedes al paralizar dentro de esta noche de ardua labor en que se avecina otro aniversario del diario La Prensa de Curicó, esta enorme maquinaria para que nuestros oyentes estén más cercanos a los hombres que laboran dentro de esta industria periodística. Como decía, estoy en el local donde está instalada la prensa. Se llama esto prensa, claro, ¿cierto? Exacto. La rotativa. Ya está. Y entonces, primeramente, quiero pedirle un saludo nada más a don Juan Contreras Toledo, que es el jefe de este departamento. Bueno, tendré que saludar a los Radio Escucha, a Radio Condes. Perfectamente. Y en realidad nos tomó de sorpresa porque no esperábamos que llegara a esta hora para que esté. Es la mejor forma de llegar a sorpresa. En realidad nosotros estamos celebrando 62 años de vida de este diario.
se puede decir, órgano de difusión de cultura, del comercio, que sirve al interés de la región. Nosotros colaboramos modestamente de acá adentro, como llamamos nosotros los talleres, digamos casi en forma anónima, pero aportando desde luego un granito de arena también a la cultura, se puede decir, de la ciudadanía. Nada más. Muy buenas noches. Ha sido muy altamente satisfactorio para mí esta entrevista realizada a don Juan Contreras Toledo, quien ha tenido la deferencia, como dije anteriormente, paralizar su maquinaria. Y ahora me dirijo a su ayudante, a don Ramón Cruz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Podría dar un saludo a nuestros oyentes con motivo de que su casa está de fiesta? Algo simple. Bueno, yo es poco lo que tengo que decir respecto al aniversario, ya que son pocos los años que llevo en este diario. Si no fuera mucho, ¿cuántos años? Empecé hace ya 5 años aquí. Bastante, ya es una autoridad dentro de su especialidad, porque 5 años parece que fueran cosa corriente, ¿no? Pero trabajar 5 años dentro de una industria ya es conocer los tejimaneje a fondo. Exacto. ¿Alguna palabrita sobre el rotativo que celebra su aniversario, si le parece? Digamos, la labor hoy día ha sido muy recargada, yo me doy cuenta. He estado en todas las oficinas, todo el mundo se apura, se afana, así que ha sido un día de labor extraordinaria. En realidad, ahora la labor ha sido más larga que todos los demás días de semana. Pero ya estamos haciendo una parte del diario, lo que pronto empezaremos la otra y terminaremos como a las 8 de la mañana nuestro periódico. Es decir, que ustedes tienen labor continuada hasta las 8 de la mañana. Sí, sí. Imprimiendo. ¿Y mañana el diario aparece con cuántas páginas? Aparece con 12 páginas. 12 páginas. Muy interesante como dato informativo esto de que el diario La Prensa aparezca en un formato tan completo de 12 páginas y seguramente con novedades que los curicanos no esperan. Grandes informaciones, caracteres, veo aquí muchos clichés, muchas fotografías, en fin, entiendo poco, pero me imagino que va a ser muy interesante la edición de hoy día. Esta grabación se está haciendo el día antes, el día sábado, es decir, hoy día domingo vamos a transmitirla. Así que los curicanos estarán pendientes de arrebatarse las ediciones correspondientes a los 62 años de aniversario del diario La Prensa de Curicó. Don Ramón, no le molesto más y me despido de usted. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Así hemos pasado por el taller de de prensa, perdón, usted me va a perdonar, pero el léxico no lo conozco mucho. El taller de prensa del diario La Prensa de Curicó. Gentiles oyentes, aquí no estamos ni en una nave espacial ni nada que se le parezca. Estamos en los talleres mismos del diario La Prensa de Curicó y justamente donde está don Óscar Ávila, que inmediatamente queremos hacerle una pequeña entrevista. Don Óscar, acérquese para acá, por favor. Dígalo, Muy buenas Marcelita. noches. Buenas noches. Mire, yo quisiera saber ante nada, como curiosidad, ¿qué máquina de la que usted estaba trabajando, operando? Esta es una moderna sierra que se ha ido la empresa para acá para ayudarnos al trabajo a nosotros. Y así, para que salga el diario más temprano. Sí, ustedes cortan ahí, me dio cuenta, los tipos, Todo, le dan todo. la medida exacta, ¿no es cierto? Todo, completamente todo. El metal, Sí. las líneas, los clichés, Sí. para que salga más parejo, mejor impresión allá en la máquina, para que encuadre bien. Todo eso. Muy bien, ¿ha visto usted, digamos, han sentido, mejor dicho, la maquinaria esta que corta los tipos del diario La Prensa? Una maquinaria bastante grande, impresionante, que así accionar, aquí en este momento va a tener la gentileza de cortarlo. Escuchen ustedes. Así vemos como el diario La Prensa cada año nos trae una novedad
que tenemos que nosotros resaltar y reconocer como una industria que progresa dentro de su aspecto técnico. Don Oscar, ¿podría decirnos algunas palabritas con motivo del aniversario de su casa? Por ejemplo, los años que trabaja acá. Bueno, yo en realidad he vuelto acá a trabajar y estoy muy contento con la empresa, pues en realidad se ha portado muy bien últimamente y ha traído maquinaria moderna para facilitarnos el trabajo que desempeñamos en la noche. Nada más. Muchísimas gracias. Han escuchado ustedes la palabra de don Oscar Ávila para esta entrevista que estamos realizando en los talleres mismos del diario La Prensa de Curicó. El ruido de fondo que escuchan ustedes son las nilotipias que están trabajando a todo full en esta noche en que están preparando la edición extraordinaria de los 62 años de vida del diario La Prensa. Y siempre dentro del taller de la imprenta donde nace a luz todos los días el diario La Prensa de Curicó, queremos quitarle el tiempo a una de las personas que se desempeñan en su calidad de linógrafo, don Ricardo Gobelini. Aquí he visto varias personas que hacen una labor semejante y usted, señor Gobelini, podría decirnos algo al respecto. Primeramente, agradezco muy sinceramente a Radio Condel la gentileza que ha tenido al llegar hasta este taller para hacer las entrevistas y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad como un colaborador más de este diario de agradecer a los señores socios de la empresa, señor gerente, la parte administrativa de ella, las gentilezas que han tenido siempre para con nosotros, la comprensión de ellos y también, desde luego, señalar la función importante desde el punto de vista técnico que tenemos los linógrafos acá en compañía de nuestros compañeros. Somos 5 linógrafos que trabajamos repartidos en un turno de día y otro turno de noche, 3 en la noche y 2 en el día. Muy bien, señor. Ha sido una información muy completa sobre las actividades que desarrolla dentro de su especialidad de linógrafo. Como soy neófita en la materia, ¿me podría hacer más extensiva esta entrevista en el sentido de si esto abarca la linotipia o precisamente es lo mismo? Bueno, en el aspecto técnico de la linotipia, tal como lo señala la palabra, linotipia quiere decir que se trabaja a base de una composición de una línea, o sea, la máquina al teclear aparecen varias matrices que forman una línea, funden y enseguida ya queda la composición lista para que entre en prensa. Las máquinas, por supuesto, son un poco largas y difíciles de detallar técnicamente, pero que en su base principal es la base del diario, puesto que de ahí ya nace lo que viene en reacción. O sea, aparecen los cronistas y seguidamente pasa para la sección linotipias para finalmente entrar a la compaginación y seguidamente a las prensas. Como se puede apreciar, en la sección linotipias es un trabajo delicado que se necesita cierta especialización, cierta cultura, porque hay que trabajar con los originales directamente los cronistas y desde luego aportamos con nuestro pequeño grano de arena, y esto a veces suelen venir un poquito con algunos errores, en fin, esas cositas técnicas, detalles que a veces escapan a los compañeros cronistas y que es nuestro deber moral y de obligación al mismo tiempo reparar y procurar que el diario salga en la mejor forma posible. Es decir que en resumidas palabras podría yo apreciarlo desde el punto de vista, ya le dije, neófito, son los motores que impulsan el pensamiento de los redactores del diario La Prensa. Ustedes. Exactamente. Muy bien, señor. Ha sido muy grato el momento que nos ha dispensado con sus palabras tan técnica y completa sobre la labor que desarrollan los linotipistas del diario La Prensa de Curicó. Un fiel representante, digno representante de los linógrafos, don Ricardo Gabellini, quien nos ha concedido esta entrevista.
Vuelvo nuevamente a reiterar la gentileza de Radio Condel y agradezco al mismo tiempo a los señores auditores que están escuchando esta audición. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. En esta oportunidad, recordamos con verdadero cariño a una pluma que supo mantener brillantes campañas a través de su intensa labor periodística. Nos referimos a nuestro amigo Manuel García Aranda, a quien recordamos como a un periodista de corazón, que muchas veces entintó su pluma con la adversidad y supo salir airoso defendiendo un ideal. Quienes lo conocemos podemos apreciar la inmensa labor que desarrollara en el periodismo nacional, especialmente curicano. Llegue a él también este saludo que estamos brindando a la prensa de Curicó. Y para completar esta audición, también mencionaremos a dos hombres que fueron grandes amigos de esta casa. El primero y siempre recordado, don Arnaldo Márquez Rocco, y el recientemente fallecido don Félix López Mella, que desde la eternidad, junto con otros fieles trabajadores del diario, descansen en paz, y que gracias a sus obras siempre están vívidos en nuestros recuerdos, principalmente hoy que Diario La Prensa cumple su 62º aniversario. A todo el personal del Diario La Prensa, felicitaciones y que pasen un feliz día cumpleaños. En un día como este, en que se recuerda el aniversario de la prensa, vale la pena también recordarse de otro aniversario que recién nomás ha pasado. Me refiero al aniversario del periodismo en nuestra provincia curicana. Justamente el 31 de octubre se cumplió un aniversario más de la aparición del primer diario en Curicó. Es el aniversario número 105, ya que el diario al que me refiero apareció el año 1857. Se trata del diario que se llamó El Curicano y que salió a la luz pública solo 45 años después de la aparición del primer periódico en el país, de la Aurora de Chile. Así tenemos que Curicó ve aparecer un periódico primero que muchas otras grandes ciudades en el país. Curicó, entonces, en el periodismo, es más antigua que muchas provincias chilenas. Digo que solo 45 años después de la aparición del primer periódico de la Aurora de Chile, Curicó vio aparecer esta publicación noticiosa. Ello constituyó uno de los más grandes acontecimientos de la historia de nuestra ciudad. La llegada de la imprenta para ese diario, para el Curicano, coincidió aquí con los preparativos que se hacían en el año 1857 para la celebración de nuestro aniversario patrio, que estaba cerca el 18 de septiembre. Fue tanto el interés y entusiasmo de los curicanos por la llegada de esta imprenta, que sus propietarios debieron ponerla en marcha apresuradamente para que en ese 18 de septiembre la ciudad agregara un acontecimiento más a aquella celebración patriótica. El plazo que tenían por delante era verdaderamente angustioso, y la máquina y los elementos de que se disponía, demasiado primarios por supuesto, para ese 18 no alcanzaban a montarse. Así fue como solo pudo imprimirse una hoja y por un solo lado. Únicamente tenía en el centro la siguiente lectura, con letras gruesas, a tipo: ¡Viva Chile! De manera pues que estas dos palabras, ¡Viva Chile!, son algo así
como la partida de nacimiento del periodismo curicano. Esto fue lo primero que se imprimió en Curicó, en un periódico, en ese periódico que llevó precisamente el nombre del Curicano. Este diario, salido así apresuradamente ese 18 de septiembre, no pudo circular definitivamente como periódico, sino hasta el día 31 de octubre de 1857. Por eso, pues, recién se han cumplido 105 años de la aparición de ese diario. La adquisición de la primera imprenta se hizo por erogación popular, debiendo mencionarse algunos aportes que fueron valiosos, que llegaron hasta la suma de 100 pesos algunos, lo que era una verdadera fortuna para aquellos tiempos. La cantidad necesaria para adquirir la imprenta se juntó así, centavo a centavo, puede decirse. Este es tal vez el origen del gran cariño que siempre han tenido los puricanos por los periódicos que han tenido, ya que consideraban que a ellos les pertenecía. Esto vale también para la prensa, que es la continuadora del Curicano. Y esta también es la razón del por qué el acendrado regionalismo de estas publicaciones. El de la prensa, bien lo conocen los curicanos, y en cuanto a El Curicano, todas sus ediciones estuvieron empapadas de un espíritu regionalista que trascendió con posterioridad a él, entre los años 1892 en que apareció y 1898 en que apareció la prensa. En todas las publicaciones de ese tiempo estaba este acendrado regionalismo. Algo más podría hablar de este periódico El Curicano. Me voy a referir precisamente a una clausura que tuvo este valiente primer periódico nuestro. Antes de desaparecer, debió soportar, por razones de su levantado espíritu y rectitud de principios, una clausura impuesta por el gobierno que precisamente contribuyó a su desaparecimiento definitivo poco tiempo después. Cuentan los cronistas que el Curicano criticó a la representación parlamentaria por no realizar una labor de acuerdo con las aspiraciones regionales, y más de un diputado pidió sanciones para el periódico que también había criticado al gobierno. Fue así como el presidente Montt suspendió por 2 años esta publicación que tenía el atrevimiento de enfrentarse a los poderes ejecutivo y legislativo. Después de su reaparición, tuvo una vida lánguida y se publicó por última vez el 19 de agosto de 1882. Esta es, pues, así, en breve síntesis, la historia del nacimiento del periodismo curicano, que recientemente ha cumplido 105 años de vida. Radio Condel de Curicó, consciente de la importancia que reviste para el progreso de la ciudad el mantener durante 62 años un diario propio, no ha podido dejar pasar la oportunidad de alargar su cable de micrófono hasta las oficinas y talleres del diario La Prensa de Curicó y conseguir una entrevista a su director, subdirector, cronistas, periodistas, jefes de talleres, prensistas, linógrafos, etc. Esta afinidad de trabajo y al mismo tiempo profundo sentido de la responsabilidad que demuestra a diario La Prensa y Radio Condel nos hace que cada año estrechemos aún más estos viejos lazos de amistad que celebramos juntos. Hemos llegado al diario donde fuimos recibidos gentilmente por el director don Enrique Espinosa Pérez de Tudela, quien, a pesar de estar sumamente ocupado, nos concedió esta entrevista que ustedes escucharán de inmediato. Amigos auditores, me toma de sorpresa la gentileza de Radio Condel pidiéndome que dirija unas palabras a sus oyentes con motivo de este nuevo aniversario del diario curicano La Prensa, que tengo la satisfacción de dirigir. Aquí está la popular Juanita,
metida en mi oficina, dispuesta a no moverse, sin llevarse las palabras que me pide. Y bien, yo habría preferido dejarla aquí a trueque del empecinamiento en mi mutismo, pero resulta que ella y yo tenemos muy poco tiempo que perder. Así entonces, me limitaré a manifestar, en nombre del Consejo del Diario La Prensa y en el mío propio, los más sinceros agradecimientos a todos los curicanos, a las autoridades, instituciones y vecinos, y a cuantos en este 62º aniversario nos han hecho llegar sus felicitaciones y sus palabras de aliento. En verdad, editar y mantener un diario en provincia es verdaderamente una tarea difícil, ingrata y compleja, pero nos alienta el fervor y nos sostiene la convicción de que al entregar a la colectividad nuestros esfuerzos, estamos contribuyendo al progreso de esta zona tan querida y al de todas las actividades curicanas. Gracias, Radio Condel, por esta amable entrevista. Terminan de escuchar al señor Enrique Espinosa Pérez de Tudela, quien ha accedido a nuestra petición de concedernos una entrevista en este programa especialmente preparado como un saludo al diario La Prensa de Curicó. Es así como llegamos al término de un programa extraordinario dedicado al diario La Prensa de Curicó, que hoy cumple un año más de intensa labor periodística. Recorrimos las diferentes oficinas y talleres, encontrando en cada una de las personas entrevistadas una amable acogida. La dirección de emisora Condel, una vez más, felicita a La Prensa de Curicó y formula votos fervientes por el mayor engrandecimiento de uno de los diarios más queridos y antiguos de la zona central.